Parémonos allá, tío. Tú te paras acá abajo, por aquí, nosotros acá arriba, y tú agarras la toma lo mejor que se pueda posible. Párese de frente, tío. Todo que para otros deseas que todo que los agarres completamente, ¿va? Va. Hola familia, amigos, bienvenidos a los Caminos de la Vida con Walter. Bendiciones para todos, es un gusto saludarlos una vez más y compartirles este nuevo video. Hoy mi gente es un video muy especial, ya que me encuentro aquí en mi cantón donde yo nací, mi cantón El Rebaladero, en el municipio de Coatepeque, Santa Ana, El Salvador. Así que este día me acompaña mi tío Tito Rivas y acá atrás de las cámaras mi prima Cristina, que viene a colaborar con nosotros acá por este video. Así que vamos a hablar un poquito algo de la historia de nuestro cantón. Así que hay mucho que hablar, pero vamos a hacer algo pequeño por lo menos este día. Así que por favor no se olvide compartirlo, comentar y darle like a este video si te ha gustado. Así que gracias tío Tito por la invitación, que haber aceptado la invitación y colaborarme con este video. Así que primer punto que quiero yo preguntarle es, ya que estamos aquí ubicados en la parroquia del Rebaladero, ¿qué sabe usted de la historia antes que existiera esta, esta iglesia o esta parroquia? eh, Había una iglesia anteriormente, en los tiempos pasados, en los años más o menos, ¿cuánto? ¿Qué sabe usted sobre de este tema? Templo realmente no existía, sino que hasta que se construyó el primer templo en este sitio. Sin embargo, la fe católica, ¿verdad?, era practicada, las reuniones o celebraciones, ¿verdad?, se hacían en un lugar que no era este. Inicialmente estas actividades, misas, ¿verdad?, allá que al tiempo se venían a realizar, ¿verdad?, se celebraban en la primera escuela que estaba ubicada aquí a, digamos, 150 metros, 150 metros. Okay. Ahí estaba ubicada Para ese lado donde están viendo en este momento, para ese sector más o la menos. escuela, la Ok, escuela. Entonces, estamos. la escuela servía pues para mucho, para mucho. Veces se celebraba en las instalaciones de la escuela, en sus patios, ¿verdad? A falta de un templo. O a veces, ¿verdad?, también se celebraba bajo de un palo de conacaste enorme, Okay. ¿verdad?, que yo sí lo logré todavía conocer, ¿verdad?, enorme. Y eso sí tiene una historia muy importante, ¿verdad?, porque ese árbol de conacaste era el punto de encuentro, ¿verdad?, de la familia Rivas y Baños, que de primavera se venían en carreta y a caballo a encontrarse, ¿verdad?, con sus familiares Rivas y Baños de aquí de Rebaladero. Entonces ellos venían y aquí acampaban. Y digo, es importante señalar este punto porque de ahí precisamente, ¿verdad?, surge la idea de la celebración de las fiestas patronales, ¿verdad?, bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Y fue importante porque ahí surge, ¿verdad?, la idea, ¿verdad?, de la necesidad de tener un templo. Okay. Y la necesidad de tener un templo pasaba primero por la obtención de un terreno donde poder realmente construir, verás, nuestra iglesia. Entonces, en este caso fue mi abuelo, Catarino Rivas, ¿verdad?, quien donó el espacio estrictamente donde cupo el templo, Donde en el momento los encontramos ahorita. donde nos encontramos en este momento. Okay. Exactamente. Él donó la parte esta que corresponde, ¿verdad?, a ese templo La, la que propiedad para que no hacer. es este, Ok. ¿verdad? Ahora, el terreno, el tamaño del terreno no es el mismo. O sea, este terreno fue creciendo, fue creciendo. Okay. Entonces, el terreno donde actualmente, ¿verdad?, se encuentra el templo, que es la sede de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, ¿verdad?, en Repaladero, ¿verdad?, este tiene 3 cuerpos, ¿verdad? El primer cuerpo que fue donado por Catarino Rivas, mi abuelo, ¿verdad? La segunda área que se adiciona fue una compra que hizo la sociedad de la Guardia del Santísimo, en donde mi madre era una de las líderes, pues, ¿verdad?, de este movimiento. Y hay que mencionar, ¿verdad?, con mucha honra también la participación
niña Modesta, la esposa de tío Carlos Rivas, ¿verdad? Que también colaboró con esta cuestión. Y una tercera persona que también, ¿verdad?, se involucró en esta cuestión fue la tía Juanita López, la esposa de tío Ladislao Rivas. ¿Verdad? Entonces ellas, ¿verdad?, promovieron con el movimiento de Guardias del Santísimo, ¿verdad?, la idea de expandir, ¿verdad?, el terreno, ¿verdad?, de la iglesia. Y es así como la colaboración en las actividades que montaron, ellas lograron, ¿verdad?, comprar esta otra porción a la tía Mercedes Rivas, que era la propietaria, ¿verdad?, de este terreno. Okay. Así lo hicieron más grande. Aproximadamente eso fue, según sus investigaciones, en los años que... Estamos hablando esto, bueno, la donación que hace mi abuelo, ¿verdad?, eso fue en los años 40. 30, finales de los 30 a 40. Que mi abuelo murió en 1948. Okay. Entonces, claro, cuando hay que hablar de un tercer terreno, ¿verdad?, que también forma parte de estos espacios, ¿verdad?, y se trata, ¿verdad?, de una donación que tío Carlos Rivas hizo a la iglesia, ¿verdad?, pero esta donación, él, después de que le reparte las herencias a sus hijos, a mis primos, ¿verdad?, quedó una porción de terreno por ahí y él decidió donárselo a la iglesia. Entonces, pero claro, la iglesia estaba como, había concentrado, ¿verdad?, sus cosas, su construcción y sus actividades en este espacio, pero no en aquel. Y la iglesia se ve en la necesidad de hacer crecer más este terreno hacia el oriente. Okay. Entonces, es de esa manera como, ¿verdad?, la iglesia le plantea a mi hermano Samuel Rivas, ¿verdad?, porque era el propietario, ¿verdad?, ya era propietario de estos terrenos, era su colindante, entonces se le propone, ¿verdad?, una permuta. Entonces vino mi hermano, ¿verdad?, le dio a la iglesia una franja de 12 metros de ancho hasta dar a la carretera. O sea, la permuta es siendo como un cambio. Es un cambio. Un cambio de... Es un cambio. Yo te doy, vos me das, okay, ¿verdad? O sea, no me dio dinero ni nada. Entonces, a cambio, la iglesia, ¿verdad?, le dio a mi hermano, a Samuel, le dio la donación que tío Carlos había hecho, ¿verdad?, a la iglesia. O sea, es decir, si los dominios de la iglesia católica aquí crecieron para el lado oriente, es gracias, ¿verdad?, a tío Carlos Rivas, de quien hay que tener sublime memoria, por cierto. Correcto. Tocando el mismo tema, perdón, que le interrumpa, no sé si me saltea un poquito, sí, sobre el tema también de si lo puede tocar, no sé si más adelantito, sobre la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, cómo fue, digamos, que se eligió a que fuera la patrona de nuestro cantón. Bien, yo creo que esto tiene muchos aristas, y sería como necesario quizás volver, ¿verdad?, a la matriz de la historia de Resbaladero, que con mucho gusto en algún momento pues la vamos a compartir. Correcto. ¿Verdad? En el sentido de que lamentablemente cuando se erige la gran hacienda San Lorenzo el Resbaladero, o sea, es una hacienda, ¿verdad?, que se erige aquí, ¿verdad?, bajo la advocación de San Lorenzo. Sí. Pero esa larga historia, ¿verdad?, al final hace perder en su memoria, verá, la existencia de la advocación de San Lorenzo. Pero si la fe cristiana viene a avivarse a partir de esos encuentros que se están dando entre los Rivas y Baños de Resbaladero con los Rivas y Baños que nos visitaban de primavera, esto fue lo que llevó, ¿verdad? Claro, como no hay santo, la historia se perdió, entonces aquí hay que poner, ¿verdad?, recurrir a una imagen, ¿verdad? Entonces, y claro, aquí nosotros tenemos una influencia fuertísima de la cultura mexicana, ¿verdad? Y se adopta, ¿verdad?, Nuestra Señora de Guadalupe, pues como nuestra patrona. Entonces es de esa manera como se produce, y es más, yo creo que vale la pena aquí resaltar lo siguiente. Fueron precisamente esos encuentros, ¿verdad?, entre de primavera y Resbaladero los que instituyeron, ¿verdad?, las fiestas. Inicialmente fueron patronales. Son las fiestas patronales y que en aquel momento se celebraban el 12 de enero y no el 12 de diciembre como las patronales. Entonces, se celebran de esta manera, pero
Lo que sí es importante destacar aquí es de que esa fiesta de Resbaladero, más que lo patronal y esa cosa, es la celebración del encuentro de las familias, que ahora prevalece, ¿verdad? Pero que no se conoce Esa esta historia, sí, historia, sí, sí, sí. ¿verdad? Entonces, y efectivamente las fiestas de enero, que hoy son tradicionales a partir de que tenemos una parroquia, ¿verdad? Que se le celebra a las 12 de diciembre Nuestra Señora de Guadalupe, y en enero, ¿verdad? A opción de fechas, ¿verdad? Las fiestas tradicionales siguen siendo un encuentro de familia. Ok. Y ahora no solamente de primavera y Resbaladero, sino que toda la redonda, porque aquí la mayor parte somos familia. Correcto. ¿Algo más que quiera agregar en esta parte? Yo sé que hay mucho que hablar sobre la historia de aquí, lo que se trata de la parroquia, lo religioso. Yo diría de que vale la pena también decir cuando se celebraban las actividades religiosas debajo del palo de Conacaste o en la escuela, eh, cuando ya se inicia, ¿verdad? Ya se dispone del espacio que mi abuelo donó, entonces aquí se construyó una ramada, una enramada. Debajo de esa enramada venían a rezar el rosario y algunas misas, pues cuando se venía el párroco de Coatepeque. Y así, de esa manera, ¿verdad? Se comenzó los esfuerzos por construir, ¿verdad? El templo. Y la iglesia primera se construye, pues fue una iglesita de adobe, ¿verdad? Que la construyó, yo creo que vale la pena aquí decir, Claro. ¿verdad? ¿Quién fue el albañil o el constructor ¿Qué de hizo esto? la primera parroquia? Exactamente, Iglesia. el primer templo, ¿verdad? Fue don Santos Cuba. Ok. Don Santos Cuba ¿Originario de dónde el señor era? o Santos Landaverde. Ok. Él era originario de Piletas, Ok. de Cantón Piletas, ¿verdad? Que son familias que vinieron, ¿verdad? Por la inercia del cultivo del café, ¿verdad? Yo creo que este señor, si no venía de Chalatenango, venía de Oriente. Esos fueron los albañiles Los albañiles la que primera construyeron obra. esto, sí, la primera obra. Luego de que se construye la iglesia esta, también se construyó un, perdón, Sí, está bien, está bien. a apagar mejor para que no nos Sí, 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 interrumpa. está bien, amigos. Si les está gustando este video, no se te olvide compartirlo, comentarlo, le dé like y esperar nuevos videos que se vienen sobre la historia de nuestro cantón, que es muy importante que todos la sabemos. Va perfecto, disculpa No, 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 también. por la interrupción. Está bien. Bien, entonces fue de esa manera construida el templo, pero además se adicionó lo que le llamaban un salón que fue no más que una galera, claro, con tejas, ¿verdad? Y a su alrededor se le pusieron los sentaderos, decían ellos. Ok. Eran unos bancos de un grosor considerable y era pura madera de copinol. Y eso lo construyeron la otra asociación que eran los adoradores del Santísimo. Ahí es donde se hacían, ¿verdad? Además del templo se hacían ahí, ¿verdad? Esto. Y luego hubo una visita que hizo Monseñor Benjamín Barrera y Reyes, ¿verdad? A la iglesia de Paladero y le llamó fuertemente la atención que se veía como mucho fervor católico y dijo, bueno, algún día si ustedes construyen aquí un convento, yo les mando, ¿verdad? Un párroco. Entonces la gente no cayó en saco roto. Correcto. Construyeron 3 salas ahí y ese era el convento y se le reconoció como convento, aunque durante existió ese convento no tuvimos párroco todavía. Sí, aparte, sí, tenía convento, pero ya, por lo menos ya había un adelanto. Sí, fueron como se llama infraestructuras que después fueron demolidas y es hasta por ahí en los años 90, ¿verdad? Que se inicia la construcción del nuevo templo, ¿verdad? Y en la construcción del nuevo templo consideró la construyen dejando encerrada la iglesita chiquita aquella, ¿verdad? Entonces, aquella iglesita pequeña, entonces luego una vez finalizado, se demolió. Se demolió. Sin embargo, en la construcción inicial que se da a este nuevo templo, no cuenta con la fachada. No cuenta con la fachada. Entonces la fachada anterior, ¿verdad? Que había un campanario, que también fue un esfuerzo muy importante que se hizo. Esta fachada se construyó bajo, como se llama, la labor, el trabajo que hicieron nuestros primeros párrocos, pero en este caso no recuerdo si fue el padre Janio, no, más creo que fue el padre Miguelito Mancilla, ¿verdad? Que dejó
un trabajo muy Sí, excelente. estamos hablando de la estructura moderna que en este momento estamos Exactamente. apreciando. Entonces, es en ese momento, estamos hablando 2004, 2006, por ahí, ¿verdad? Correcto, Entonces, ahí es donde se construye, ¿verdad? Esta fachada, porque le da mejor cara al asunto esto. Pero hay un dato importante que no quiero dejar de lado. Ok. Si ven la campanita que tenemos aquí, Sí, la campana. la campana no hemos tenido otra desde que tenemos iglesia. Esa campana fue donada por Inés Baños, mi abuela, que era la esposa de Catarino Rivas, quien donó el terreno. Entonces, al traerse esa campana, antes no venían ni buses ni camiones a Resbaladero. Ella compró esa campana y de aquí la gente fue a recoger esa campana a lo que le decían antes la cuchilla, que es en San Luis La Planta. Ahí la recogieron. De ahí la recogieron y la trajeron en palanca para acá y fue una fiesta que se hizo pues porque ya teníamos campana. Qué Entonces esa es la única, no ha habido más campanas que esta. Sí, sí. Interesante, interesante saber todo eso. Menciones algunos, algunos recuerdos que tenga o que le hayan compartido la familia o amigos, bueno, mayores que ustedes, sin ofender, ¿va? Alguno de los primeros sacerdotes o obispos que hayan venido acá a nuestra parroquia, de lo que usted tiene conocimiento. Sí. Si hablamos de obispo, bueno, de inicio fue Monseñor Benjamín Barrera y Reyes. En los años más o menos. Estamos hablando, si yo soy que de los años 50, ya era el obispo de la diócesis de Santa Ana él. Y posterior, claro, también ha venido aquí Monseñor Adolfo Mojica, Sí. ¿verdad? Que es parte incluso pues, de nuestra familia. Claro. Él es nieto de tía Francisca Baños, ¿verdad? Prima hermana de mi papá. Y sí, hemos tenido el honor, ¿verdad?, de tenerlo a él como sacerdote, como párroco y como obispo. No de la diócesis de Santa Ana, pero sí. Y el otro obispo, pues, que nos ha visitado, que también es producción de la zona, ¿verdad? Es Monseñor Miguelito Morán Aquino. ¿Verdad? Entonces, que bueno, él se creció aquí junto con nosotros también. Sí, pienso que de la zona de nuestro cantón y vecinas han salido bastantes párrocos y actualmente tenemos uno que es del centro aquí del cantón. Entonces esas son las personas, o sea, los obispos, los sacerdotes que hemos conocido. Aquí pasó siendo párroco de Coatepeque, ¿verdad? El padre José Luis Olmedo. Padre José Luis Olmedo por mucho tiempo, ¿verdad?, fue nuestro párroco, él nos visitaba por aquí. Y es más, el padre Olmedo siempre le venía diciendo tío Carlos y tío Chente, ¿verdad? O sea, porque había también un lazo consanguíneo, ¿verdad?, muy fuerte con ellos ahí. Pero hay algo importante también ahí que destacar. Y es, porque la pregunta que me hacías, ¿verdad?, más viejos que yo, Sí, sí, ¿verdad? sí. Okay. Entonces yo creo que esa parte más tiene que ver no tanto en el desarrollo de la infraestructura, sino que en el desarrollo de la espiritualidad, ¿verdad? Si bien la gran hacienda San Lorenzo Resbaladero... ¿Cerró? Sí, esa sí. Ok, démosle. Sigamos, tengo la otra cámara. Sí, sí. Entonces, si bien la gran hacienda, ¿verdad?, la hacienda San Lorenzo Resbaladera fue erigida o creada o construida, ¿verdad?, por la iglesia, ¿verdad? Entonces, de hecho, pues aquí hubo tradiciones católicas, ¿verdad?, muy fuertes que se practicaron y sobre todo pues con las familias originales, ¿verdad?, de esta zona. Estamos hablando, ¿verdad?, principalmente, por lo menos puedo mencionar tres apellidos que son importantes aquí y son de los orígenes fundadores, ¿verdad?, prácticamente de lo que conocemos hoy como Resbaladero. En primer lugar tenemos a los Baños, ¿verdad?, que fueron los siempre antiguos administradores de la gran hacienda, ¿verdad? Estamos hablando también aquí de la familia Villalobos, que venían, ¿verdad?, dentro de ese contingente, ¿verdad?, a construir, ¿verdad?, o a crear la hacienda. Y otro apellido importante aquí son los Morán. Aunque los moranes, ¿verdad?, no eran exactamente españoles, sino que eran de origen irlandés. Y, por cierto, pueden ustedes de repente observar ahí, hay muchachos, muchachas que pasan por ahí, pelirrojos,
blanquitos pelirrojos, que no pegan con los rasgos españoles, ¿verdad? Son irlandeses. Entonces, ellos son los Morales. Aunque otra familia pues, que se ha extendido mucho aquí, son la familia Morales, que abundan mucho y estamos revueltos también con ellos. Sin embargo, los Morales vinieron de Guatemala. Vinieron de Guatemala y compraron extensiones aquí a los Rivas, ¿verdad? Y se quedaron por aquí. Y estos, los Morales, ¿verdad? Se vienen motivados, ¿verdad? Para estos lados, producto de que entablan relación, ¿verdad? Con las personas que se encargaban de llevar el producto del añil a embarcarlo a Puerto Barrios. Entonces, ahí necesariamente tenían que pasar por ese pueblo que se llama Morales. Entonces, de esa manera, como los Morales conocen y se vienen al Repaladero. Eso es importante, pero sí lo que hay que destacar aquí es de que aquí hubo prácticas legendarias desde el inicio, pues, ¿verdad? de la gran hacienda. Sin embargo, fueron prácticas que se perdieron en el camino, ¿verdad? Se pierde también la memoria y no dejó como la semilla de la espiritualidad, no dejó la devoción, pero sí dejó la tradición. O sea, con esto quiero decir, aquí se celebraba el día de San Juan, el día de San Antonio, ¿verdad? El día de la Virgen, el 13 de mayo, etc. Pero era más el pretexto, ¿verdad? Porque ese día podemos hacer quesadillas. Ajá, San Pedro, San Juan. Exactamente. ¿Verdad? Era el pretexto para comer quesadillas, ¿verdad? O para hacer gelengue, pues hasta para chupar. Era más una tradición y no devoción. No devoción. En esta parte sí yo quiero destacar, no por lo que me consta, sino que por la historia recogida por parte de mi mamá y mi papá, en el sentido de que en esos encuentros que se daban, que mencionaba anteriormente, entre los familiares de Primavera y de Repaladero, aparece Manuel Saldívar, Manuel Saldívar Rivas. Entonces tuvo bisabuelo también del padre Manuel. Entonces, y dice, bueno, tío Juan Manuel, bueno, esta cosa es una tradición, pero no es devoción. Entonces las cosas de la religión hay que hacerlas con devoción. Entonces tomó grupos, ¿verdad? de rezadoras, les enseñó, ¿verdad? Cómo se tenían que hacer las cosas y a partir de eso es como se siembra la devoción en la parte esta de las prácticas, ¿verdad? Religiosas católicas. Entonces, excelente aporte que nos viene a dar tío Juan Manuel Saldívar. Aunque aquí tampoco es el tema, pero me parece importante mencionarlo en el sentido de que otra novedad, estamos hablando del desarrollo, cómo se desarrolla Repaladero. Correcto. Curiosamente aquí no se conocía el fútbol, aquí no se conocía el fútbol, ¿verdad? Y entonces aquí el fútbol se conoció gracias a una hermana de tío Juan Manuel Saldívar, a tía María Saldívar. Sí, ella fue la que les enseñó a jugar fútbol a los repaladereños. Sí. Entonces, es otra historia muy, muy importante. Así es como hicieron la primera cancha, volaron una maicillera, ahí jugaban descalza la gente. Pues, bueno, pero lo importante es de que hay otra persona muy, muy importante que sí mencionaban mis padres, ¿verdad? En el sentido de que si tío Juan Manuel sembró como es la devoción, ¿verdad? Católica, pero también hubo otro, y estamos hablando de tío Salvador Baños Rivas, ¿verdad? Él fue el hombre que promovió, ¿verdad? La idea de que el párroco tenía que programar y asistir, ¿verdad? Normalmente aquí. Entonces, él promovió mucho, ¿verdad? La religión en este lugar. De tal manera, bueno, mi mamá me contaba, mi mamá no podía escribir, pero sí podía leer. ¿Y cómo aprendió a leer? Yo aprendí a leer, decía mi mamá, ¿verdad? Gracias al esfuerzo que hice para leer la Biblia que me regaló tío Salvador. Curioso, pero es cierto. Interesante, eso que ¿estamos bien ahorita? Sí. Bueno, gracias tío por el tiempo que se ha tomado de compartir esta historia de nuestro cantón, así que espero les haya gustado mi gente. Gracias a la prima Cristina que estaba atrás de cámaras ahí también y con los colaboró. Así que pendientes al siguiente video, mi gente, desde aquí de la historia de nuestro cantón, El Repaladero. Okay. Bye. Bye.